Muy bien, entonces, cuando hablamos de la experiencia religiosa cristiana, obviamente tiene sus propias características, sus propias dimensiones que vamos a profundizar en esta sesión. Y algo que sí me llamaba la atención, esta imagen, ¿de dónde creen que está tomado? ¿Alguien Ah, puede reconocer? es de acá, de las congregaciones que hay por la Virgen de Urcupiña. Es estas peregrinaciones que hace la gente por esa fe que tiene a la Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen de Urcupiña. Y se celebra el 15 de agosto de cada año. A nivel de la iglesia es la Asunción de la Virgen María al cielo, pero en el departamento de Cochabamba se celebra la imagen de la Virgen de Urcupiña, en donde tiene una característica muy especial. No se encuentra en otra parte del mundo, por lo menos hasta donde yo conozco. Si alguien conoce y sabe esta diferencia, obviamente me avisa porque estoy interesado en saber, pero por lo menos hasta donde yo he podido revisar documentos y investigaciones, solo la Virgen de Urcupiña aparece con el niño en brazos, es decir, bajo el nombre de la Virgen de la Asunción. Solo en Cochabamba aparece con el niño en brazos. En otros lugares donde celebran igual esta fiesta, no se corrobora esto, o no se ve a la Virgen ya así, porque se supone que la Virgen cuando la Virgen María cuando va a iniciar su asunción al cielo, obviamente Jesús ya ha sido crucificado, también ha resucitado, etcétera, ¿no? Eso es un dato interesante. Lo otro, hay una frase aquí que dice, la religión es el opio del pueblo. ¿Quién ha dicho esta frase? Karl Marx. Karl Marx. ¿Cuál es tu apellido? Luis Alberto Vargas. Vargas. Gracias a Vargas. Entonces, ciertamente Karl Marx, dentro de su crítica que ha hecho desde su visión sobre la sociedad y las estructuras que según él eran injustas y también en parte la religión ha contribuido para que esto pase, él tiene esta frase un tanto, yo, yo diría sospechosa más que categóricamente una afirmación, digamos, ¿no? Porque si analizamos un poco más a profundidad el fenómeno religioso, veremos algo más de esto y en ese sentido, al final cada uno puede sacar su propia interpretación, pero yo consideraría más una frase sospechosa como una crítica que normalmente todos pueden hacer a la religión, pero siempre debe hacerse con un criterio de respeto, de una racionalidad proporcionada y no tanto llevada por una cuestión de, eh, de raciocinios o pensamientos un tanto trasnochados y muy básicos y primarios, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final yo creo, o alguien quiere opinar, ¿qué piensan de esta frase voluntariamente? Bueno, parece que no se animan, todavía están tímidos, pero vamos avanzando entonces. Aquí, aquí, ¿alguien está con su micrófono Su abierto? micrófono abierto. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Se me escucha? Hola, ¿Se me escucha? sí, sí, adelante. ¿Cuál es tu Bueno, opinión? yo pienso que la frase es muy vaga, ¿no? Porque también podría decir, el fútbol es el opio de la gente hoy en día. Ajá. Entonces, me parece, como usted dice, más un comentario. No sé, no parece tener mucho fundamento, a no ser que habría que revisar bien, pero así como que yo le diera una leída a primera vista, puedo generalizarlo y aplicarlo a muchas otras cosas, ¿no?
usted puede hacer ciertas transferencias. ¿Cuál es tu apellido? Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos entrando ya en lo que llamamos el fenómeno religioso o la experiencia religiosa, ¿no? Entonces, una de las primeras posiciones que podemos ver aquí es la oposición entre razón y fe. Ciertamente, en la Edad Media debemos reconocer que la religión o el fenómeno religioso definía o determinaba muchas cosas, ¿no? Entonces también se pudo incluso tener una política teocéntrica, si es que entre comillas cabe el concepto política, porque eso es más propio de la época moderna. Sin embargo, la crítica empezó a surgir a raíz de que había una especie de una fe ciega en la religión, que nunca se equivoca, que todo lo hace correcto. Y aquellos que se osaban pensar en contra de la religión, normalmente iban siendo perseguidos, o lo que normalmente está constatado en la historia del desarrollo del pensamiento como la Inquisición, ¿no? Es decir, a personas que eran muy críticas al sistema o a la religión imperante en esa época, obviamente iban siendo perseguidos, iban siendo de alguna manera censurados y sus obras también iban siendo prohibidas. Entonces, en ese sentido, varios pensadores, incluso incipientes científicos, iban tratando de no hacer público sus descubrimientos porque tenían miedo a esto, ¿no? Y la Iglesia Católica era muy fuerte en esa época y en ese sentido podemos también reconocer, y creo que Juan Pablo II ha sido muy sensato en ese aspecto, ha pedido disculpas públicas sobre los errores que ha cometido en la historia la Iglesia, ¿no? Y también aquí encontramos estos dos conceptos de inmanencia y trascendencia, ¿no? Obviamente, aquí enfatizamos nosotros que la inmanencia es quedarse en estas experiencias o en estas vivencias de situaciones un tanto ideológicas que lo único que enfatizan es una dimensión del progreso o el desarrollo, puede ser social, político, económico, cultural, el que fuera, pero no ven la dimensión en su integralidad del ser humano. Y por eso filosofías inmanentistas no logran sobrevivir o pasar un cierto periodo de tiempo, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de la visión antropológica desde la visión trascendental del ser humano, lo que estamos enfatizando es que el ser humano ha nacido para superar estas dimensiones espacio-temporales y pueden trascender más allá de estas dos categorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el ser humano es capaz de dialogar, de ponerse en contacto, en comunicación con este ser trascendente que para los cristianos es Dios mostrado a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, aquí, por ejemplo, vemos cómo la gente, es una imagen de la fiesta de Santa Veracruz en mayo, allá en Cochabamba, por la zona sur, cómo la gente, cuando realmente es muy enraizado en su base nuclear familiar, es difícil a veces que ellos se puedan separar de esas vivencias que tienen, ¿no? Entonces, en esa experiencia se puede ver, por ejemplo, aquí, cómo estas personas pueden irse a visitar este lugar de Santa Veracruz y realizar todos estos ritos, también símbolos, también podemos decir creencias que ellos tienen, pero siempre no se quedan en eso, digamos, quieren que esas miniaturas, si ustedes quieren, o esos ritos que ellos celebran, quieren que se multiplique y por eso está conocido como Santa Veracruz, la fiesta de la fertilidad, de la abundancia, de la multiplicación, ¿no? Y creo que mucha gente incluso vuelve a agradecer por esas experiencias que tienen. Entonces ahí se puede ver este vaivén, digamos, si ustedes quieren, entre inmanencia, trascendencia, razón, fe, y también esa experiencia religiosa que es muy constitutivo de cada persona.
Y en ese entender, obviamente podemos hablar de que esta búsqueda o este objeto en el que el ser humano quiere ir más allá de todo lo que puede tener desde su vivencia a una experiencia finita, siempre el ser humano ha querido algo más, ¿no? Siempre ha soñado con ser infinito, con ser inmortal incluso, y por eso se puede notar claramente que el ser humano realiza estas vivencias de contemplación, de peregrinación, y también podemos decir que en una fiesta religiosa, propiamente una fiesta religiosa popular, podemos decir que los seres humanos como que se juegan entre dos polos, ¿no? Por una parte, la religión oficial que trata de catequizar, evangelizar, de predicar todo al polo de la racionalidad del ser humano, pero también muchos que visitan, digamos, estos lugares, normalmente están mucho más en el polo de lo emocional, de lo afectivo, y por eso es que son dos vivencias, digamos, ¿no? Allá alguien puede estar dando un excelente sermón, pero en ese momento es irrelevante porque su mirada, el foco de atención es la imagen de una imagen religiosa, puede ser una virgen, puede ser un Cristo o puede ser un niño, como también hay estas fiestas aquí en Bolivia, ¿no? La fiesta del Niño Jesús, entre otros. Entonces, en ese sentido se puede ver que en esta experiencia religiosa hay, el objeto es buscar esta trascendencia o este ser trascendente y ahí se une, digamos, esta doble naturaleza humana y divina, inmanente y trascendente al mismo tiempo, no como dos cosas separadas, sino como los dos gravitando entre uno y el otro, y el ser humano es parte de todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia religiosa de toda persona, de todo ser humano, pasa por esos polos de la racionalidad, de lo afectivo, de lo emocional, también de la inmanencia, de la trascendencia, de la fe, de la razón. Ahora, cuando entramos ya prácticamente a la experiencia religiosa, entendemos que esta religiosidad, en la sesión anterior habíamos dicho que viene del latín religare, donde el ser humano quiere volver a encontrar ese puente, ese lazo con este ser que le ha creado, ¿no? Para los que son creyentes. Y en ese sentido, si queremos hacer un análisis de esta religiosidad o esta experiencia religiosa, tenemos que caer en la cuenta que no es un fenómeno simple que alguien puede decir, sí, todo el mundo comprende que es ser un hombre religioso o lo que normalmente se conoce como homini religiosus, ¿no? Sin embargo, debemos caer en la cuenta que es un fenómeno que tiene varias aristas y hasta podríamos decir que tiene como una especie de una imagen de un poliédrica que se puede mostrar con diferentes interpretaciones y características. Y entonces, en ese sentido, una de las primeras dimensiones de esta experiencia religiosa, podríamos decir que es la experiencia ideológica, como podemos ver aquí en el en el círculo anaranjado. Espero que estén ah, viendo las diapositivas. Ahora, cuando decimos que una de las dimensiones de la experiencia religiosa es la dimensión ideológica, ¿a qué nos referimos? Obviamente nos estamos refiriendo a las creencias religiosas y también se refiere a los contenidos de la fe de cada persona en donde encontramos, ¿no? Ideas, dogmas, enseñanzas, creencias muy arraigadas en esas personas y que de alguna manera desean o pertenecen ya a una religión concreta. Aquí en América Latina está muy difundido el catolicismo cristiano y también los movimientos religiosos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la dimensión ideológica, podemos hablar
propiamente desde el cristianismo, de la doctrina católica, donde, querámoslo o no, tiene un tinte ideológico que está hecho en base a defender la vida, a encontrar un sentido a la existencia, y en ese sentido todo ser humano podríamos decir que es religioso según Eric Fromm, uno de los psicólogos que ha trabajado esta parte social de la comprensión del ser humano. Hasta aquí vamos bien. ¿Se escucha? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Magister. Muy bien. Sí, Entonces, una segunda dimensión es la dimensión ritual. Las grandes religiones, todas tienen esta dimensión, es decir, realizan ritos, hacen ciertas prácticas religiosas en donde se puede notar claramente que se busca a través de estos ritos o actos religiosos, de alguna manera, un hecho o un acto público, y en otros casos también puede ser privado. Dentro de lo que nosotros conocemos del cristianismo, podemos decir, por ejemplo, ¿no? En Cuaresma, este tiempo, se habla mucho de la oración, del ayuno, también se habla de la caridad, ¿no? Pero también tenemos las celebraciones, los sacramentos, entre otros. En ese sentido, podemos decir que estos ritos, de alguna manera, son prácticas religiosas variadas, pero que encontramos, sobre todo en las grandes religiones, tres ritos muy marcados, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la oración. Los musulmanes aquí sabemos que rezan por lo menos 5 veces al día, inclinando la cabeza, mirando a la Meca. Los cristianos tenemos la celebración eucarística. Y un segundo rito tenemos la lectura de libros sagrados. Para los musulmanes, el Corán, y para los cristianos católicos, la Biblia, ¿no? Y luego lo que tenemos, el banquete sacro, que para los cristianos es la Eucaristía. Y obviamente aquí se puede notar que son ritos que todo el mundo conoce, que mucha gente practica y que de alguna manera eso, cuando lo celebra, lo vive intensamente, como que entra en esa dimensión de conexión religiosa y obviamente quiere seguir haciéndolo. Y por eso la gente vuelve normalmente para Semana Santa, es donde normalmente se nota mayor participación, ¿no? Ahora, una tercera característica, una tercera dimensión de la religión o de la religiosidad o de la experiencia religiosa es esta parte de la dimensión experimental. Y creo que aquí está la clave, y porque todos en algún momento han podido tener alguna experiencia religiosa. Es decir, cuando hablamos de esta experiencia religiosa, estamos hablando de una vivencia subjetiva, afectiva y de forma personal. Y en ese sentido podemos decir que todas las religiones, las grandes religiones por lo menos que existen, tienen dos características muy marcadas. Una de ellas, la conversión de algunos grandes pecadores que se consideraron en un momento, y también la experiencia mística, donde no saben, obviamente, por qué les pasa lo que les está pasando. Un ejemplo podemos poner aquí, obviamente, eh, de grandes convertidos. Podemos mencionar a San Agustín, por ejemplo, que se convirtió a los 33 años. También podemos hablar de algunos anglicanos que se convirtieron al catolicismo, porque los anglicanos es una rama que se separó del cristianismo, pero algunos de estos, no conformes con esa vivencia, vuelven al cristianismo y se convierten. Y también podemos citar aquí la vivencia de San Pablo, ¿no? San Pablo era uno de los grandes perseguidores del cristianismo y era un tipo muy bien formado dentro del campo de la Sagrada Escritura y también un tipo muy religioso, ¿no? Pero San Pablo en el camino de Damasco, él estaba
en un caballo, es lo que cuenta la historia, y como que algo se le nubló la vista y se cayó del caballo y no podía ver y alguien se le apareció, algunos cuentan que fue Jesús y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Y obviamente Pablo, al estar un poco con la vista cegado, no podía reconocer ni hablar quién era. Algunos comentan que fue la voz de Jesús resucitado. Y desde ese momento, Pablo vuelve a recobrar la vista, se convierte al cristianismo o se hace cristiano y será uno de los más grandes defensores y predicadores, visitando muchas comunidades y también escribiendo muchas cartas, ¿no? Entonces allí podemos notar la carta a los romanos, la carta a Corintios, la carta a Efesios, hay tantas en la Biblia de Pablo. Ahora, la experiencia mística podemos decir que son vivencias que no todos los seres humanos lo pueden experimentar, pero sabemos que algunos sí han sido privilegiados con estos dones. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos, Santa Teresa de Ávila, algunos en forma de humor y hasta con cierto sarcasmo y chiste dicen que practicaban ciertas elevaciones cuando oraban profundamente, ¿no? Aquí se reconocen varios, en los musulmanes igual hay esta experiencia mística, para el cristianismo igual hay experiencias místicas, pero lo que se requiere para llegar a esos momentos, obviamente, predisponerse y capacitarse para tener esa coherencia subjetiva y también trascendente, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sintetizando un poco esta dimensión experimental, podemos decir que la conversión se puede dar de dos tipos. Una conversión procesual, donde pasas por varias etapas, y una conversión instantánea en el momento como fue con San Pablo. Y la experiencia mística, podemos decir que obviamente se está recuperando un poco con estos nuevos grupos, lo que se puede ver, los grupos carismáticos, donde entran en un cierto trance, algunos lo llaman así, donde pueden sentir y experimentar ciertas cosas que normalmente en la vida cotidiana no pasa. Y por eso es que tienen música, tienen incienso, tienen varias cosas que hacen allá para poder entrar en ese estado de querer tener una experiencia mística, ¿no? Entonces ya vimos tres dimensiones de la experiencia religiosa. Pasamos a ver una cuarta, que sería la dimensión intelectual. La dimensión intelectual tiene que ver con todo este conocimiento religioso en el que corresponden prácticamente a todas las religiones sus libros sagrados, sus dogmas y también sus comentarios a esos libros sagrados. Y por eso es que se dice que en esta dimensión se puede notar claramente que hay mucha gente que sabe mucho de religión, ¿no? Y aquí podemos decir hasta los ateos saben de religión porque estudian teología, leen libros de grandes teólogos, pero hay una diferencia, ¿no? Debemos decir que saber mucho de teología, saber mucho de espiritualidad, no te asegura que seas un hombre religioso, un hombre que busque la trascendencia o una mujer también, ¿no? Saber mucho de doctrina no te asegura que seas mejor fiel que los demás. Aquí lo que se está buscando de alguna manera es que con la dimensión intelectual se busca que el ser humano, para que alcance una madurez religiosa, debe haber una coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre la práctica y la teoría. Entonces, en ese sentido, solo así podríamos decir que esa persona realmente está integrado dentro de estas dimensiones de la vivencia o experiencia religiosa, ¿no? Y aquí podemos decir también que en algunos casos, algunos
expertos en doctrina de conocimiento religioso de cualquier religión pueden terminar siendo grandes fundamentalistas, ¿no? Y cuando hablamos obviamente de los fundamentalistas, estamos diciendo aquellos que toman muchas cosas al pie de la letra y obviamente utilizan o instrumentalizan la religión para unos fines más individualistas, egoístas y personales. No sería una característica propia del cristianismo o de la antropología cristiana en este caso, ¿no? Porque son personas que en algunos casos rayan con lo irracional y también son defensores fanáticos, ¿no? Como los musulmanes llamados kamikazes que están dispuestos a entregar su vida con tal de defender a Alá. Entonces, visto los cuatro primeras dimensiones, entraríamos en la última, que sería la dimensión consecuencial, que todas las religiones igual tienen. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es decir, el hecho de que alguien acepte un conjunto de doctrina, de dogmas, de virtudes, lo que tiene que hacer es que si no cumple alguno de estos, tiene consecuencias, ¿no? Y por eso se habla normalmente de las consecuencias, en algunos casos morales, pero también en otros casos se habla de consecuencias a nivel legal. Y obviamente esta dimensión consecuencial tiene que ver mucho con esta concepción, en algún caso, hasta infantil de la religión, ¿no? Si te portas bien, vas a tener un premio. Si te portas mal, vas a ir al infierno. Entonces, si haces obras buenas, vas al paraíso, y si haces obras malas, vas a ir al purgatorio y después al infierno, y quién sabe dónde termines, ¿no? Entonces, esa dimensión consecuencial de la religión, de alguna manera se puede notar cómo se busca que el hombre religioso tiene ciertos deberes que debe cumplir para vivir de acuerdo a un cierto código. En el caso de los católicos, los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Y allí obviamente está regido cómo tiene que ser su relación con Dios, con el prójimo, con sus padres, también sobre algunos deseos, entre otros, que podríamos hablar dentro de los 10 mandamientos. Y esto, en algunos casos también, esto de premios y castigos, está muy arraigado lo que se llama, de alguna manera, lo que Dante Alighieri ha mostrado en la Divina Comedia sobre el paraíso, el purgatorio y el infierno, y ciertamente aquellos que no cumplen las normas, los dogmas, los mandamientos, pueden ser condenados a una eternidad. Esto estaba muy difundido, aún todavía mucha gente sigue defendiendo todo esto. Lo que sí sabemos es que la teología no es letra muerta, la antropología cristiana tampoco, y por eso se estudia permanentemente, y allí es donde se busca de alguna manera avanzar y progresar para que el conocimiento sobre el ser humano de alguna manera supere algunas creencias que ya rayan con lo absurdo en algunos casos, y en otros podemos decir también que hay formas en el que la gente va de alguna manera introduciéndose en estas vivencias, y estas dimensiones lo que tendrían que ayudar es a buscar un hombre libre, un hombre que de alguna manera corresponda a esa manifestación de la gracia de Dios sin ver o sin considerar que se va a portar bien porque va a recibir un premio, ¿no? Eso, algunos hablan de una religión infantilista. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que estas 5 dimensiones de la experiencia religiosa, de alguna manera, ayudan a comprender la estructura de la vivencia religiosa. Y en ese sentido, podemos ya ir dando un paso más, de alguna manera,
cómo el polo afectivo, el polo emocional, juega un rol determinante cuando el ser humano va desarrollándose en su proceso evolutivo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Magister, una consulta. Si pudiera darnos algún ejemplo más respecto a lo que es el plano intelectual. Sobre el plano intelectual, aclaro. Cuando hablamos de la dimensión intelectual, por ejemplo, ¿no? Del plano intelectual, lo que dentro del cristianismo se enseña, ¿no? Que Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, ¿sí? Ahora, esas dos naturalezas no es que sea como dos cosas unidas una encima de otra. No se entiende así, porque si fuera así, obviamente luego tendríamos problemas para justificar la resurrección, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de que Jesucristo tiene dos naturalezas, lo que se ha tratado de poner como dogma es que si Jesucristo solo tuviera la naturaleza divina, entonces no podría salvar a la condición humana. Y si solo tuviera la naturaleza humana, sería un pecador más como nosotros. Entonces, nosotros, de alguna manera, tenemos como dogma, y a través del concilio se ha definido eso, que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, para llevar adelante el proceso de redención del pecado en el que había caído el ser humano. Entonces, es una creencia indiscutible, indebatible, no se ha vuelto a revisar y de alguna manera se cree y se acepta porque es un dogma y muchos de los dogmas se vive así. ¿Ahora está mejor? Muchas gracias, maestro. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si es que no hay consultas, no hay preguntas, yo doy por hecho de que está claro esta parte y avanzamos, ¿no? Obviamente me interesa no avanzar por avanzar, me interesa avanzar comprendiendo esta visión antropológica cristiana del fenómeno religioso en el que el ser humano es inmanente y trascendente, ¿no? O tiene fe y razón. Y esto es permanente, es una discusión permanente, que no lo escucharán aquí, asistirán a simposios, a conferencias, igual se va a entrar a estas líneas de debate, de discusión, y por eso es importante captar las ideas y también después para que ustedes puedan responder cuando haya preguntas, ¿no? Pero si está claro, entonces yo encantado y podemos dar algunos pasos más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a entrar en un punto que a mí me parece fundamental, porque ya aquí no solamente estamos hablando de algo externo, sino vamos a entrar a tocar de alguna manera la vivencia personal de cada uno. Y aquí es ya el trabajo para que ustedes se analicen y después también ustedes esto lo puedan utilizar, y por eso es que desarrollo este tema, porque este está enfocado desde una visión del pensamiento religioso, pero también desde la vivencia psicológica que todos atravesamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las raíces afectivas de la religiosidad tiene que ver con esta experiencia religiosa en el que todo ser humano atraviesa y lo hace dentro del entorno familiar. Y por eso aquí podemos decir que la religión también se aprende, también se practica y también se transmite a través del lenguaje y también a través de la conducta. Entonces, en ese sentido, podemos decir que las emociones
son invariables a través de las culturas. Es decir, cuando se alegra un chino, un americano, un europeo, un latinoamericano, puedes decir que está alegre, punto. O también puedes decir que esa persona está triste porque identificas o lo ves en su rostro, ¿no? Sin embargo, no podemos decir igualmente del pensamiento y la acción, porque a la hora de interpretar ciertos fenómenos, ahí es donde entramos en cierto conflicto, porque la interpretación es individual y lo haces según los filtros que tienes, según, para ser un poco más gráfico, según los lentes de los colores que quieras ver. Cuando hablamos ya del pensamiento y la acción. En el campo emocional compartimos ciertos parámetros semejantes, sea cualquiera tu idioma, tu cultura. Por otra parte, también debemos identificar la religiosidad está muy influenciado por la parte de la afectividad. Y este es un tema no menor dentro de la condición humana. Y cuando hablamos de la afectividad, hablamos obviamente de esas implicancias emocionales donde se puede hablar de sentimientos, de sensaciones. También podemos hablar de ritos y obviamente que no son independientes de los pensamientos, ¿no? Por eso es que incluso ha habido un debate y creo que una discusión, algunos han empezado a decir, ¿qué es primero? ¿Los afectos, las emociones o los pensamientos? A mi criterio, es un debate un tanto no a profundidad, digamos, porque normalmente en algunos casos puede aparecer primero los sentimientos, en otros los pensamientos, pero igual los dos normalmente van apareciendo en el ser humano juntos. Y para comprender de alguna manera el rol o el papel de la afectividad en la experiencia religiosa individual, necesitamos volver atrás en cada uno de ustedes al origen de cómo se fueron configurando en jóvenes, otros en adultos, y cómo fue sus vivencias religiosas y cómo de alguna manera algunos han empezado a apreciarlo, otros a rechazarlo, pero creo que después de hacer o revisar un tema como esto, cada uno tendrá la libertad de optar voluntariamente qué es mejor para su vida. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la génesis o del origen de la afectividad en la experiencia religiosa, estamos hablando de cuál ha sido el rol de tu padre en tu vida y también de cuál ha sido el rol de tu madre en tu vida. Porque son dos figuras muy significativas. Ahora, alguien podrá decir, no, pero yo me quedé huérfano cuando tenía 5 años, no me recuerdo cómo era mi mamá. Hay casos así. También pasa con algunos que no conocen a su papá, o tal vez también los abandonaron, o ha fallecido, no sé, son ya casos particulares. Aquí hablamos de manera general, en cuanto que juegan un rol determinante, pero también podemos decir que cuando desaparece el padre biológico o la madre biológica, normalmente hay otra persona del entorno familiar quien asume ese rol, ¿no? Entonces, querámoslo o no, tenemos una imagen de madre, una imagen de padre, lo que algunos psicólogos han dicho como los arquetipos con los que venimos y con los que morimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a intentar, obviamente, seguir un tanto cuál es el rol de cada una de estas figuras o de estas representaciones importantes en el desarrollo del ser humano,
que nos permiten de alguna manera luego entender por qué actuamos y por qué nos comportamos de una u otra forma. Entonces, en ese sentido, vamos a ver primero cuál es el rol o el papel de la figura materna y qué protagonismo tiene en el desarrollo de la vida del niño. Lo primero que podemos decir es que debe constituir entre el niño y la madre una confianza básica en el que el niño normalmente sabe detectar que si la madre la quiere o la madre la rechaza. Y esto es algo que las ciencias lo han investigado, no es un invento, en este caso de mi persona, pero incluso está comprobado por sesiones terapéuticas en el que se puede ver, ¿no? Hay experiencias en el que jóvenes se enamoran y también no se protegen, terminan teniendo, embarazada la chica y obviamente a lo mejor no estaba capacitada ni dispuesta a que pase eso, pero ya no hay vuelta atrás porque no le baja la menstruación. Y obviamente el niño crece cada día porque se multiplican las células cada día, cada semana. Y en algunos casos, obviamente, la chica, si es que no deseaba a ese niño o esa niña, o lo que fuera, lo va a empezar a rechazar, ¿no? Y aquí obviamente no sabemos, y por eso la pregunta es, a veces uno se queda con esa pregunta, pero hay otros. A lo mejor sí lo saben porque sus padres confían y dialogan y hablan con ellos. Y sí, ¿no? A veces uno dice, realmente, cuando yo vine a este mundo, ¿habré sido realmente deseado y querido por mis padres? La respuesta es personal aquí. No hay respuestas de 2, de 3, de 4, ni de multitudes, ¿no? Pero a raíz de estas investigaciones y también a través de la verificación de casos, se puede saber que cuando el niño o la niña es rechazado en el vientre materno, después cuando el niño llega a nacer, porque la madre no lo acepta aún, termina, digamos, normalmente una vez que nace, se trata de ver los reflejos de estos niños y niñas. Y, por ejemplo, yo he sido testigo y he visto que una madre joven quería dar de lactar al niño, porque es lo que el niño inmediatamente busca. El niño lo rechazó el seno materno y se giró al otro lado porque sabía que desde el principio él nunca tendría que haber existido. Obviamente no se habla, no se dice, solamente se puede verificar por la observación, ¿no? Y eso es un tanto muy importante para poder entender este hecho de la confianza básica que se debe construir entre la madre y el niño o la madre y la niña. Y por eso allí se explica de alguna manera que si la madre lo acepta, entonces el niño o la niña cuando va creciendo siempre querrá volver allá. Pero si la madre lo rechaza, ese niño probablemente no quiera volver allá. Y de ahí algunos especialistas de investigación religiosa han dicho, allí es donde empieza la nostalgia por algo absoluto, algo trascendente, algo que te ha contenido, que te ha recibido, que te ha aceptado o que te ha contenido pero al final nunca te ha aceptado y por eso surgen estos rechazos de alguna manera automáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es tan sencillo explicar
y decir que las primeras vivencias de un niño y de una niña de alguna manera determinan cómo se va a desarrollar más adelante en las diferentes dimensiones de la experiencia religiosa y mística. Y por eso hay un peligro, de alguna manera, en concebir y reducir la religiosidad a una cuestión, sí, son sentimentalistas, son religión para el pueblo, es para los ignorantes. Sin embargo, las investigaciones demuestran en el que Dios no adquiere un verdadero valor personal para estas personas porque han tenido experiencias al inicio frustrantes y de alguna manera dramáticas. Entonces, en ese sentido, es muy importante la confianza básica que después se va a transformar en un sentimiento de una sagrada presencia al que todo ser humano quiere volver. Y aquí podemos decir, por ejemplo, si es que los 9 meses que has vivido en el vientre de tu madre y ha sido, como algunos dicen, ¿no? Una piscina acuática, donde realmente lo has pasado muy bien y después de que naces, como que te da un shock, porque tienes que empezar a respirar por ti mismo. Obviamente, esas vivencias también marcan al ser humano y de alguna manera ese sentimiento y también esa necesidad de querer construir esa confianza básica se requiere de ciertas condiciones. Y por eso es que no podemos reducir a la superficialidad la etapa de la infancia, de la niñez, cuando después algún adulto es renegado, protesta, grita, insulta sobre las vivencias de otras personas que quieren vivir su religión porque sienten esa confianza y saben que están creciendo y saben que es un medio que les permite encontrar un sentido a su existencia. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que se trata de una necesidad fundamental que garantiza de alguna manera esta experiencia de nostalgia por lo absoluto. Y en ese sentido podemos decir que la religión es la institución más antigua y más constante en el servicio de custodiar y respetar el ritual, la mente, los sentimientos, la confianza, que después, si ustedes lo quieren, lo pueden llamar fe. Y si quieren, pueden llamar cualquier otra cosa, pero analizando las vivencias de todo ser humano, pasa por esa experiencia. Entonces, esta confianza individual se realiza en la fe, mientras que si hay una desvinculación individual y eso se transforma después en inseguridad, en ambivalencia, obviamente esa unión que se va a establecer entre esa madre y ese hijo y esa hija va a ser mucho más al nivel de amor-odio y o tal vez también, como se llama en algunos casos, una simbiosis en el que el niño no se quiere separar de la madre y de alguna manera terminan juntos y terminan, en algunos casos, cuidándose uno al otro por esa misma confianza de la base de la vida. Y en otros casos también terminan como alejándose, separándose y no quieren saber nada uno del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que las connotaciones afectivas que componen la representación mental de una madre, cuando uno ya es adulto, contienen valores de los cuales cada persona experiencia en el tiempo, revisa una visión retrospectiva hacia atrás y tiene esos recuerdos de haber sido querido, amado o rechazado. Y en ese sentido, los valores maternales se integran, por lo tanto, en la existencia como uno de sus vectores más importantes para generar ese vínculo seguro
entre la madre y el hijo, y lo que después puede ser un vínculo entre el ser humano y la trascendencia. Y por eso podemos decir también que el hombre llega a ser religioso, debe sentirse querido y acogido y amado por Dios del mismo modo como lo hicieron sus padres. Un sentimiento de esa naturaleza, el ser humano en sus primeros años lo determina. Y eso está en base a investigaciones, no en base a opiniones. El ser humano lo vive mediante una fe, de alguna manera, que lo manifiesta sin vergüenza, digámoslo, ¿no? Y en la alegría de esa confianza, de esa unión que se puede dar con la comunidad creyente, con el universo, con sus semejantes. Y en ese sentido es posible hablar de una religiosidad natural para todo ser humano. Y también podemos decir ya, para ir cerrando esta parte de la figura materna, es como el símbolo que forma el ámbito de la personalidad, las características que luego predisponen al niño o a la niña a la vivencia de esa experiencia religiosa multidimensional que ya hemos visto en la primera parte. Y no como fuente de condiciones en el que si te portas bien te premio o si te portas mal te castigo, sino más bien como una apertura a la trascendencia para poder alcanzar la auténtica felicidad, que de alguna manera la religión no te lo da, pero es un medio a través del cual sí puedes en algún momento sentir y vivenciar. Y en ese sentido, el ser humano, a través de estas vivencias, puede atravesar por transformaciones profundas y de alguna manera también ese niño no solo determina la figura materna, sino también la figura paterna. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Luis Alberto, ¿quieres decir algo? Vargas. Sí, algunas veces también, Magíster, cuando no ha tenido el afecto de la mamá, eso también repercute en la búsqueda de su esposa, ¿no? Es como que el hombre, por ejemplo, si es un varón, es como si buscara a su madre en su esposa, digamos, y eso viene a ser de una carencia afectiva que ha tenido de la mamá muchas veces y lo refleja de esa manera, ¿no? Entonces hay un sesgo a la hora de elegir la pareja, ¿no? Muchas veces se ve eso en las terapias, ¿no? Exactamente. Gracias, Luis Alberto. Totalmente de acuerdo. Sí, es que este tema es de profundidad y toca la condición humana y por eso es que la antropología no es ajena, ¿no? Entonces, y debe servir para estas cosas, porque si nos quedamos en el ideal de que antropología cristiana es aprender a rezar, totalmente falso y descabellado, ¿no? La antropología cristiana tiene sus fundamentos de investigación y en ese sentido puede ayudarnos a hacer que la vida sea un poquito menos pesada, ¿no? Pedro Rubén. Magister, justamente iba por el mismo camino. Se nota que el interés de la antropología cristiana ha tomado como una parte de sus estudios los recursos más importantes que están vinculados con el desarrollo mismo del hombre. Y uno de los principios, bueno, no uno de los principios, uno de los cánones para el desarrollo de las personas es justamente ese primer lazo, ese primer vínculo que se tiene con el papel de la madre. Y lo denomina, al decirlo papel de la madre, porque le da una función y un carácter a ese papel que va a desarrollar ella. Y como decía mi anterior compañero, estas relaciones pueden ser también determinantes en el desarrollo del hombre. Y lo que lleva al segundo título que está ahí, que habla de la confianza básica. Esta confianza básica no se desarrolla así por así, sino se desarrolla a través de la misma historia y el desarrollo de la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo.
Gracias a los que van interviniendo. Les invito a los demás también, porque debe ser una experiencia apasionante lograr entenderse primero uno mismo para después comprender al otro, porque es difícil, como ha dicho en alguna parte de alguna literatura se habla, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no puedes amar a tu prójimo a quien ves, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas experiencias por las que atraviesa el ser humano y también no queremos individualizar, tampoco queremos provocar o desencadenar situaciones que ustedes empiecen a martirizarse, ¿no? Pero ya en la primera unidad habíamos dicho que una forma de crecimiento, si ustedes se recuerdan, es encontrar una persona con quien puedas tú confiarte quién eres. Es muy importante esa parte, ¿no? Porque es a la forma como uno va viendo los avances, los retrocesos y también las alegrías en determinados momentos. Y es importante que se pueda ver que el rol materno genera esos vínculos de un apego seguro, de un apego inseguro, de un apego ambivalente. Y también puede haber, en algunos casos, situaciones en el que si realmente no tienes un lugar en este mundo, obviamente es difícil que puedas afrontar y luchar contra eso en parte, ¿no? Porque hay historias de grandes personajes que en algunos casos han podido vencer y sobreponerse a esa adversidad, ¿no? Por ejemplo, grandes escritores que sus padres lo abandonaron muy jóvenes, muy niños, y más adelante una forma de compensación era escribir mucho, ¿no? En algunos casos también ha muerto la madre. Albert Camus, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Perdió a su madre y vivió, o su padre o su madre, uno de los dos, ahorita se me fue el dato, pero tuvo mucha carencia afectiva, mucha carencia cultural y prácticamente uno dice, ¿y cómo es que ganó el premio Nobel, no? No es determinante el hecho de que existan las carencias. En algunos casos te desafían a luchar más, a desafiar la adversidad, y en otros casos, pues te hunden, te desaniman. Y no, lo que estoy, por lo menos hasta hoy, de todos los trabajos investigativos que se puede conocer, se dice que la gente cuando se queja de su pasado, ah, realmente no quiere avanzar, ¿no? Porque no se puede hacer nada contra eso. Lo que sí se puede hacer es reelaborarlo, transformarlo, encontrar un sentido a eso, por qué pasó, entenderlo y luego mirar adelante, ¿no? O sea, no desanimarte. Pero en algunos casos se llega a situaciones a veces lamentables, extremas, en el que hay cuadros de esquizofrenia, cuadros depresivos, cuadros de ciclotimia, distimia y otros, digamos, ¿no? Pero creo que es importante que el ser humano, tanto varones y mujeres, primero se encuentren a sí mismas para que después puedan ser un puente y ayuda para otros. No existe otro camino, ¿no? ¿Alguna otra aporte, pregunta? Ah, el texto de este tema ya está en la plataforma. He seguido la observación
de algunos de ustedes que solicitaban que se tenga un texto de apoyo, entonces está ya en la plataforma, como de la anterior clase igual. Así que pueden ir también allí revisando y preparándose para que estas sesiones sean cada vez más interactivas. Y obviamente hoy estamos otra vez 2 en la plataforma. Voy a reportar esta situación a la universidad, no es lo más conveniente, ¿no? Y ya tenemos 20 minutos más. Entonces, el ejercicio es individual y les voy a pedir que puedan describir, ¿sí? Aquí les dejo a la libertad de cada uno, pero uno verá qué es lo que mejor le viene en este caso, ¿no? Pero el ejercicio es muy simple, es describir una experiencia que tú conozcas sobre esta confianza básica, o si quieres puedes también describir tu experiencia, pero este es un ejercicio un tanto más individual, personal, y como ustedes podrán ver, una educación superior por competencias implica desarrollar varias habilidades. Uno, responder a interrogantes que tú te hagas, desarrollar el pensamiento crítico, ir formando tu propia opinión, saber investigar temas y también, de alguna manera, aprender a interactuar con los demás. Es decir, una clase magistral no es suficiente para aprender. Por eso es que la crítica que se hace a veces a la universidad es que te enseñan cosas que después, cuando eres profesional, no te sirven mucho. Pero por lo menos aquí yo quisiera que ustedes puedan entrar en su propia vida, en su propia historia, y puedan ir, en algunos casos, impulsándose en esa historia que tienen, o en otros casos, trabajándose para sanarse y luego también poder ser un puente y ayuda para otros. ¿Listo? Entonces, en estos 20 minutos que quedan, vamos a responder a esa pregunta. ¿Está claro la pregunta o quieren que lo ponga en el chat? ¿Puede ponerlo en el chat, por favor, Magister? Listo. Pero ya tienes dos opciones. Describir tu experiencia sobre la confianza básica o también puedes hacer describir una experiencia una experiencia básica que tú conozcas. O puedes describir en tercera persona si quieres esta vivencia, pero el fin siempre es el mismo, ¿no? Ir interiorizándonos cada vez más desde una visión antropológica. Obviamente uso filosofía, psicología, teología para poder avanzar en esta línea, ¿no? Y también el material que les facilito para que ustedes puedan profundizar. No está todo en el material, pero por lo menos los conceptos elementales están allá. ¿Listo? Buen trabajo. Me lo envían hoy mismo. Solo voy a recibir hasta las 17:30, no más. ¿Listo? Salvo que cualquier otro caso particular me escribe. ¿Al correo magister en un Magister. documento o...? Al correo, por favor.